Potencial de acción. Para hablar del potencial de acción, tenemos que recordar la estructura anatómica de una neurona. Recordemos que para fines y comprensión de esto, hemos dividido a la neurona por zonas, las cuales nos van a permitir comprender cada uno de sus procesos. Al mismo tiempo, también es importante entender que el potencial de acción no es más que una generación eléctrica a través de una carga de una neurona para producir una respuesta o la transmisión de una respuesta. Entonces, para poderle entender un poquito más, por favor, este tema probablemente es un poquito más complejo, trataré de hacerlo más sencillo con la intención de que se comprendan algunos conceptos. Para entenderlo muy bien, tenemos que recordar cuáles son las funciones de una membrana celular. Al mismo tiempo de recordar cuáles son esas funciones, tendremos que reconocer y recordar cuáles son las acciones como transportadores de las membranas, es decir, cuáles son los elementos que integran una membrana que facilitan la comunicación y la transmisión de información de un lugar a otro. Entonces vamos a decir que las características de la membrana van a ser no solo cómo se transporta la información o cómo están integrados por proteínas en su interior. Entonces, cuando el potencial de membrana es generado por la difusión de diferentes iones, entonces tendríamos que comprender también que el siguiente concepto son los iones, que los dividimos en aniones y cationes para hacer esa diferenciación. Entonces, en términos básicos vamos a decir, tenemos que comprender los elementos de la membrana celular y cuáles son los aspectos que van a depender para que se produzca ese tipo de transmisión o ese tipo de potenciación. Por ejemplo, ya hablamos de los iones. Entonces vamos a decir que eso va a depender de la polaridad de cada carga, ya sean negativos o positivos, ¿sí? Antes de seguir, recordamos que nuestra neurona en su interior tiene carga negativa y en su exterior la tiene positiva. Y entonces eso va a variar dependiendo del ion. Segundo, va a depender de la permeabilidad de la membrana para cada ion. O sea, es más permeable para el sodio, por ejemplo, que para el cloro o que para los aniones inorgánicos. También es importante entender sobre la concentración de cada uno de los iones en su nivel interior o exterior, ¿verdad? Entonces vamos a ir paso a paso, esperando que esto se comprenda bien. En la imagen acá les presento a una persona que está metiendo su pie en el agua caliente. Y eso es una respuesta de estímulo que de alguna manera va a producir una respuesta inmediata en milisegundos, con una velocidad exagerada. Y entonces hay que comprender que todas las respuestas de las neuronas van a ser precisamente por respuestas inmediatas en milésimas de segundo y en una velocidad más o menos de 300 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a definirlo de esta forma. Algunas van a variar, algunas van a ser menos, algunas van a ser más, y etcétera, etcétera. Eso va a depender de la fibra. Entonces acá en este momento pues vamos a ver quiénes son los que participan en esto. Ya habíamos mencionado que los aniones y los cationes, por ejemplo, aniones vamos a hablar del cloro, anión inorgánico y el fosfato. Vamos a hablar de los cationes que son sodio, potasio y calcio. Para hablar de un estándar, una carga de 70 milivoltios y la región por donde se van a dar es en el axón, en su mayoría, pero antes de esto necesitan de un activador que se llama cono axónico. A partir del cono axónico, que es donde se decide que se transmita o no el impulso nervioso, es ahí donde se libera la carga eléctrica a través del axón. También vamos a ver los receptores, dependiendo el receptor va a depender de qué tipo de ion y sobre todo de acciones de bomba, que son las que nos van a permitir movilizar grandes cantidades al exterior o al interior, dependiendo de lo que se requiera. El principio de todo o nada. Fíjense ustedes que empezaremos diciendo que van a haber elementos o van a haber circunstancias o van a haber situaciones o leyes que van a pasar ahí. Por aquí se me fue un signo. Es la presión electrostática. La presión electrostática significa esa diferenciación entre cargas positivas y negativas. La conducción saltatoria, que es una condición que va a producirse solamente en aquellas regiones en donde no exista vaina de mielina y sobre todo
es esas regiones llamadas nodos de Rambier, ¿verdad? Porque recuerden que la vaina mielina que recubre los axones va a permitir que no solo sea más veloz el impulso nervioso, sino que al mismo tiempo va a ser más eh, protector, o sea, va a evitar la conexión eléctrica alterada. Tenemos la ley de todo o nada, ¿verdad? Que esto significa que vamos a necesitar grandes cantidades de estímulo que rompan el umbral y que permitan dar un impulso nervioso. Si esto se da, entonces la ley explica que no hay estímulos medios, o lo hay para producir eso o no hay. Por eso se dice ley de todo o nada. Esto va a depender de la excitabilidad de la neurona, por favor, y eso está dado en cargas. A menos negativo, mejor umbral, ¿sí? Mejor excitabilidad, pero debe de haber mayor estímulo que pueda romper el umbral. Y la ley de Ohm establece de que depende de cómo le inicio digámosle, la descarga eléctrica hasta dónde debe de llegar. Es decir, aquí la ley de Ohm explica cuáles son las diferentes cargas de fuerza que se le debe transmitir a una neurona para que ésta responda. Es algo así como decirle si la fuerza va de 10 metros sobre segundo por un estímulo, la neurona no la recibe así exactamente. La neurona puede ser que reciba ese golpe, pero no la transmita a esa velocidad, sino que la transmite a una velocidad un poquito más variable o diferente o más rápida. Entonces estamos regresando al asunto, que para que se dé esto se necesita de un estímulo. Y entonces el estímulo es cualquier condición del ambiente capaz de alterar la membrana de la neurona o la membrana celular y cuya capacidad es sobrepasar el umbral de la neurona. Entonces el umbral ya lo expliqué, que es una cantidad de energía que debe sobrepasarse. Si el estímulo no es capaz de romper ese umbral, no se va a dar. Si el estímulo es superior al umbral, tampoco se va a dar. Debe de ser un estímulo que pueda lograr romper el valor de voltaje para producir el impulso nervioso. Entonces, en este caso, vamos a decir que la neurona se activa gracias a ese estímulo. Por eso existe la ley de todo o nada, porque si no se logra ese valor, es probable que no se dé nada. ¿Ok? Y entonces vamos a regresar a la imagen. Aquí vemos en el potencial de acción que explica que nuestras neuronas van a responder, como lo vemos en la primera imagen, en donde las descargas eléctricas van a ir variando, entrando y saliendo, hasta producir vamos a decirlo así, un empuje del impulso nervioso. Vemos en la imagen de la derecha esa imagen en curva, en gráfica, perdón, y cómo pues se producen estas fases. Entonces aquí es un resumen, por favor, y es importante volverlo a recalcar porque si comprendemos la gráfica entenderemos qué significa cada uno de estos procesos. Entonces veamos el impulso nervioso, ¿verdad? Y el impulso nervioso ahí como lo vemos, cómo se propaga del soma hasta las terminales y cómo se produce el impulso de la conducción saltatoria. Como ustedes lo ven ahí, esta conducción saltatoria no es más que acciones solo de los nodos de Rambier. Y no es que salga, lo que sucede es que el impulso viaja por el axón, pero cada vez que llega al nodo Rambier se activa de nuevo para poder conducirse y finalizar su proceso. Vemos entonces en resumen, aquí vemos esta neurona cómo recibe el estímulo, lo ven en rojo, lo transmite a través de todos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay cargas eléctricas que se van a intercambiar para producir ese proceso. Y entonces para comprenderlo bien tenemos que recordar que en su interior de la neurona es negativo y en su exterior es positivo. Por lo tanto, también tenemos que explicar por qué se da más positivo afuera o por qué se da negativo adentro. O sea, hay razones iónicas, así le voy a decir yo, por las cuales se da este proceso, así como también el cumplimiento de ciertas leyes o reglas de la conducción eléctrica. Pero vamos a empezar entonces a explicar qué es una polarización. La polarización es que la membrana plasmática de la neurona va a estar cargada negativamente en su interior y su exterior va a ser positivo.
¿Por qué es positivo hacia afuera? Precisamente porque tenemos nosotros más presencia de sodio y en su interior tenemos presencia de potasio. Pero si ustedes pueden ver ahí, el potasio es positivo. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hay positivo afuera y positivo adentro? Lo que sucede es que el potasio en su interior le hace un equilibrio a un anión que se llama anión inorgánico que no puede salir, y entonces pareciera como que estuviera en resistencia, como fuera un resorte, porque el anión lo tiene sostenido para cuando se active un impulso nervioso se expulse automáticamente al momento de entrar otra cantidad de sodio. Es decir, algo así como cuando uno llena un tonel y uno quiere ejercerle una fuerza, entonces el agua se sale. Más o menos es así. Entonces a eso vamos a llamar polarización. No solo la cantidad en milivoltios, ¿sí? Y entonces también en sus cargas y su presencia de iones en su exterior. Luego tenemos la despolarización, que es exactamente la imagen esta. De positivo en su exterior a negativo en interior se intercambia para hacer lo negativo afuera y positivo adentro. ¿Qué es la despolarización? Es la apertura de canales de sodio e ingreso de grandes cantidades con salida de potasio. Y entonces vemos que nuestra neurona cambia de cargas precisamente porque cuando el sodio entra a grandes cantidades y produce un cambio de carga de positivo. Y afuera, como se sale el potasio, pero que no es tan suficiente, lo que hace es que le deja al cloro la capacidad de mantenerse más afuera. Ello explica por qué es negativo. Y entonces lo vemos como este tipo de conducciones que van de ese lado. Ahora, como cambian los signos, por favor. Y entonces es importante que veamos, porque este es un proceso secuencial. Es decir, ahorita estamos explicando de paso a paso, pero esto es secuencial. Luego tenemos la repolarización, que no es más que regresar al estado normal. Y aquí hay un detalle interesante. Depende de la literatura, algunos explican que esa repolarización está conjunto a la bomba de sodio-potasio. Y algunos hablan que se da más adelante. Lo que sucede es que como debe de haber una integración de la normalidad, entonces la bomba de sodio-potasio puede empezar su trabajo acá y finalizar más adelante. Vemos nosotros entonces como la bomba de sodio-potasio abre canales para la expulsión del sodio que había entrado y meter sus dos potasios para estabilizarlo, ¿de acuerdo? Y entonces ahí nosotros vemos esta capacidad de repolarización, que no es más que regresar a su estado normal. Y bueno, entonces aquí pasa un fenómeno interesante, que es lo que llamamos un periodo refractario o de descanso, que esta palabra descanso no incluye, pero para que tengamos una relación vamos a decir que el periodo refractario, que no es más que un estado de descanso, lo que implica es un proceso de donde el impulso se puede dar o no se puede dar. Entonces vamos a decir que es un proceso absoluto cuando se está transmitiendo cuando se está transmitiendo el impulso nervioso, es decir, es un descanso de tiempo que va a depender del estímulo. Pues si el estímulo no es tan suficiente, no va a ser capaz de enviar un impulso nervioso. Pero el relativo sí, el estímulo va a ser lo suficiente que va a producir otro nuevo impulso nervioso. Es decir, que la neurona, cada vez que transmite un impulso nervioso, debería tener un espacio de tiempo que ya sea absoluto, es decir, que ya no transmite, o sea relativo que transmita, pero que lleve un equilibrio, llamémoslo así, de su funcionamiento, porque si eso es constante puede producir incluso hasta la muerte neuronal. Por favor, los periodos refractarios que se han llamado equivocadamente como de descanso son periodos de milésimas y milésimas de segundo, ¿ok? Vemos en las imágenes cómo se produce el periodo de refractario absoluto y cómo se produce relativo. Según la imagen y la gráfica, y como se mostró anteriormente, se puede comprender dónde está el relativo, porque el relativo es donde no debería de darse, pero se da, porque todo depende del estímulo. Y entonces va a pasar el proceso de la hiperpolarización, que no es más que un proceso por donde la neurona, ¿sí?, se llena en su interior de cargas negativas. Debido al exceso de salida de potasio, la membrana se vuelve más negativa de lo normal, restableciéndose después. Es decir, que
está más positiva afuera y está menos negativo por dentro. Entonces vemos la curva, interesante, cómo sea la expoliarización, cómo está el umbral, o mejor dicho, cómo se rompe el umbral y cómo se hace la repolarización y cómo se hace la hiperpolarización. Entonces ahí nos faltó colocar la palabra polarización. Pero entonces en la hiperpolarización no es más que mecanismos que van a proteger a la neurona de una fatiga o una muerte segura. Por lo tanto, se convierte en una neurona. No es que esté descansando más, sino que se vuelve como, como que se estuviera reiniciándose para producir este tipo de procesos del nuevo impulso nervioso. Y entonces en esta última gráfica pues vamos a ver cómo ese intercambio de iones de potasio y sodio se van a estar dando y cómo se va marcando la curva o la gráfica. Recordemos, compañeros, que el impulso nervioso no es más que un mensaje que se transmite a través de la neurona y que va a depender del estímulo y va a depender de algunas cualidades de la neurona, pero que al mismo tiempo es una forma de cómo las neuronas se van comunicando y que de alguna manera nos va dando explicaciones de cómo se produce la conducta. El problema de los trastornos en la conducta o trastornos mentales o trastornos psicológicos de estos procesos es que podría darse alguna alteración no solo en el intercambio eléctrico, sino que en las estructuras, sino en la activación o en las terminaciones que más adelante vamos a hablar, como lo son las regiones de los botones terminales, en donde se da una serie de fenómenos y por ello produce grandes alteraciones de la conducta. Entonces, por favor, es interesante analizar esto, probablemente bastante complicado, pero es la forma que pasa, ¿sí?, para que se produzca la conducta a la cual estamos interesados de ampliar, conocer y todo. Entonces estaremos pendientes para el siguiente video. Muchas gracias.